Cuando era niño, solía ir al kiosco local de mi pueblo a comprar revistas para gente de mi edad. Revistas que hablaban sobre tiras cómicas, videojuegos y lo que más me interesaba a mí, que eran dibujos animados. Increíble, lo sé. La cuestión: estas revistas de vez en cuando venían con algún objeto de regalo, cosas que evidentemente no podían ser muy caras. Una vez, una de estas revistas vino con una peonza de juguete. Una peonza de plástico malo naranja, semitransparente, que tenía un mecanismo que funcionaba de la siguiente manera. Era una peonza en forma de espiral, con una especie de plataforma con un botón por encima. En cuanto pulsabas el botón, la peonza salía disparada, se ponía a rodar en el suelo, como cualquier otra peonza, y además hacía lucecitas y sonidos, lo cual era perfecto para estimular la mente de un niño como yo. No recuerdo estar particularmente fascinado por la idea de esa peonza de juguete, pero era un niño bien pequeño, así que digamos que me mantuvo entretenido al menos durante ese día. Entonces, como muchos otros niños harían, me puse a enseñarle esa peonza y cómo funcionaba a los adultos que tenía a mi alrededor en ese momento. No recuerdo particularmente la reacción de ninguno de ellos, probablemente porque pasaron de mí hasta el culo, lo cual entiendo y respeto. Yo habría hecho lo mismo a día de hoy. Pero sí recuerdo la reacción de una de esas personas. Nadie me dijo nada digno de recordar hasta que le enseñé el mecanismo de la peonza a mi tía María, una mujer llena de sabiduría. En cuanto le enseñé cómo funcionaba, pude ver en su cara cierta expresión. No era enfado, no sabría describirlo, pero era algo así como una mezcla de desaprobación con otras cosas de por medio. Una cosa muy extraña que no supe leer en el momento porque era un niño bien pequeño y bien estúpido. La cuestión, que mi tía comenzó a darme un discurso sobre cómo le parecía que esa peonza de juguete era estúpida. Ella creía que no tenía ningún valor porque hacerla funcionar no requería de ningún esfuerzo. Básicamente, ¿qué importancia tenía que yo, como niño estúpido que acababa de adquirir esa peonza, pudiera hacerla funcionar a la perfección en comparación con gente que había aprendido a hacer rodar una peonza normal con el trabajo que ello conllevaba? Podríais pensar que yo, como niño pequeño, estúpido y maloliente que era, pude tomarme esas palabras a mal. Y la verdad es que no particularmente. Principalmente porque no entendí una mierda. En mi cabeza pensaba: bro, es solo una peonza de juguete. ¿Qué importancia tiene? ¿A qué viene todo esto? Entonces simplemente acepté lo que tenía que decir y seguí adelante con mi día. Y bueno, el día pasó. Me olvidé de la peonza, evidentemente, porque el juego que podía darle era muy limitado y simplemente me olvidé de toda la situación en general. Pero sus palabras siguieron en mi cabeza y aunque no las entendí cuando era niño, más adelante comencé a entender un poco más de qué iba todo el tema. Un día, cuando era adolescente, me vinieron sus palabras a la cabeza. Y entonces pensé, claro, ahora ya entiendo lo que mi tía quería decir en ese momento. No entendía lo que quería decir en ese momento, pero me sentí un poco mejor al respecto, simplemente porque me creía más inteligente. Pero otro día, una vez ya era un adulto hecho y derecho, si es que podemos considerarme un adulto hecho y derecho, volví a recordar esas palabras y entonces sí me dije a mí mismo, ahora ya entiendo por dónde iban esas palabras. Y realmente entendí lo que mi tía me quería decir todos esos años atrás.
tenía razón. Además, se demostró cuánta razón tenía ese mismo día cuando dejé esa peonza en vete tú a saber qué armario de mi casa y no volví a usarla. Porque, ¿para qué? ¿Para qué quería yo volver a usar esa estúpida peonza de juguete que me habían dado de regalo en una estúpida revista? ¿Qué sentido tenía para mí pasarme todo el día pulsando un botón para hacer la peonza girar? Es que cuando lo pones así, suena bien estúpido, ¿verdad? Ahora bien, no hay nada de malo, no está mal, de vez en cuando, en querer simplemente ver una peonza girar y hacer luces y soniditos simplemente con pulsar un botón. Es entendible, no es un crimen, de vez en cuando queremos nuestras cosas simples en la vida, ¿no? Pero a la larga, como seres humanos que somos, racionales con nuestras metas y nuestros deseos y nuestros sueños, tenemos que aspirar a algo más. Y a día de hoy, el concepto de retomar ese juguete para verlo girar y hacer lucecitas, pues no me es particularmente interesante. Pero oye, la idea de coger una peonza una vez más, después de no haber tocado una peonza en, yo qué sé, 20 años, pues oye, no estaría mal. No estaría mal. Sabía usar peonzas cuando era pequeño, pero a día de hoy probablemente le he perdido la práctica. Y no creo que me llevara más de 2 tardes aprender a hacer girar una peonza otra vez, pero el desafío, la idea de que tengo que poner algo de trabajo, aunque no sea mucho trabajo, eso es algo interesante, eso es algo que me llama. Y yo creo que es algo que nos llama a todos. No solo eso. Una vez viendo cómo gira la peonza, tendría una sensación de satisfacción real. No porque la peonza está girando, pero porque yo la he conseguido hacer girar. Y porque sé el trabajo que ha conllevado. Y podría estar pensando, vale, Carlos, lo entiendo. Lo importante no es el final, no es la meta, es el camino. Eso es lo que nos estás intentando decir. Sí, pero ese no es exactamente el mensaje completo. La clave de esta historia que os estoy contando es que hay cosas en la vida, hay metas que directamente no tienen sentido si no ha habido un recorrido de por medio. Pulsar el botón y ver a la peonza girar no tiene ningún sentido. Como mi tía decía, no tiene ningún valor, porque el objetivo nunca fue que la peonza girara. El objetivo era hacerla girar yo. Y esa es la historia de cómo mi tía María me hizo entender un poco mejor el mundo en el que iba a navegar. Y no solo eso, sino lo que yo quería del mundo. Y si hay algo bueno que puedo decir al respecto de esa peonza de juguete, es que por lo menos cuando pulsaba ese botón para verla girar y hacer lucecitas, al menos no estaba robando material de otros artistas.